Damos la bienvenida a los que se van conectando también a través de las redes sociales en este momento, y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por el tiempo que hemos tenido de alabanza, en el que sabemos que tú nos has escuchado, Señor, que nuestra adoración ha subido delante de ti. Y pedimos que así, con la misma claridad que nosotros hemos abierto nuestros labios para adorarte, que con esa misma claridad tú hables a nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Pedimos que nos des entendimiento y dirección, Señor, no solamente para comprender lo que se va a enseñar de forma explícita, sino que tú hables más allá y tú nos muestres, Señor, de acuerdo a los principios que aprenderemos, cómo esto está operando, podría operar en nuestras vidas. Pedimos que tú quites todo estorbo de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, Señor, que todo tipo de barrera, de opresión, de distracción, de pensamiento se ha quitado del medio, y que seas únicamente tú, Espíritu de Dios, hablándonos y sembrando una semilla con tu palabra en nosotros que dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, reconociendo cuánto te necesitamos, oh Dios. Amén. Juan capítulo 4, versículo 5 es una historia muy famosa, muy conocida. Hemos predicado sobre todo de los últimos versículos, pero quiero hoy enfocarme un poco más allá, no solamente ver lo que Jesús enseña, sino algunos otros principios que nos enseña el resto de la Biblia. Así que esto solamente va a ser como el versículo que utilizaremos para introducción. A diferencia de otros mensajes, quizá el inicio pueda a algunos parecerle un poco pesado, porque estaremos viendo algunos versículos, pero necesitamos establecer bien las bases para poder después pasar a lo que a mí realmente me importa, que es un principio muy, muy práctico. Juan capítulo 5, está Jesús hablando con una mujer samaritana. Recuerden que ellos no se llevaban bien. Te resumo un poco la historia. Jesús le dice a esta mujer, dame de beber. Ella le dice, pero ¿cómo tú me hablas si tú eres judío? Yo soy samaritana. Ellos no se llevaban bien, así como tus hijos se la pasan peleando todo el día en casa, ¿verdad que no? Se quedan callados porque se me hace que sí, ¿verdad? O así como tus papás se la pasan todo el día peleando en casa, ¿verdad que sí? Y ya los ventanearon, ¿verdad? Los judíos y samaritanos eran como perros y gatos. Entonces la mujer se extrañó y le dice, pero ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua de este pozo? Y Jesús le dice, si supieras quién es el que te habla, no me responderías de esa manera. Al contrario, me pedirías que yo te diera a ti de beber. Entonces la mujer se extraña y dice, pero ¿cómo me estás diciendo que tú me darías agua viva si me acabas de pedir que te dé agua? ¿Cómo me vas a ofrecer tu agua si ni siquiera tienes con qué sacar el agua del pozo? Y es entonces donde viene la declaración que tantas veces hemos predicado en Juan. Estoy en primera de Juan, por eso no me daba. Juan, es que esta no es mi Biblia, dejé la mía en casa y me prestaron esta de la librería. Espero no arrugarla mucho. Ahí está, Juan capítulo 5, versículo 14. Juan capítulo 4, perdón, les dije Juan 5, es Juan capítulo 4, dice en el, gracias Raquel, en el versículo 14, dice, cualquiera que beba de esta agua, desde el 13, perdón, dice, volverá a tener sed. Esto lo hemos predicado muchas veces. Esta agua representa todo lo que el mundo ofrece, y hemos ya demostrado con la Biblia y con la ciencia y con estadísticas y con ejemplos de tanta gente que tiene todo pero que no está llena, que no hay nada en el mundo que nos pueda saciar permanentemente. Que a lo mejor tú hoy vienes y dices, no, yo no estoy en Cristo y sí estoy feliz. Sí, te lo creo. La pregunta es cuánto tiempo te va a durar, porque aún la neurociencia demuestra que eso que trae satisfacción a tu cuerpo, tarde o temprano no lo va a producir más. Pero no quiero enfocarme en esto, sino en la respuesta de Jesús, versículo 14, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está hablando, porque lo aclara un par de capítulos más adelante, como lo veremos, del Espíritu Santo que había de darnos después de su partida. Pero la palabra o el término agua en la Biblia tiene un significado mucho más amplio, del cual quiero hablar en esta mañana, en este tema que he titulado, para aquellos que anotan, aguas de vida. Antes de ir de lleno a la enseñanza, hay algo importante que tenemos nosotros que tomar en cuenta, y es el contexto no solamente social, cultural, como a veces lo hacemos, sino que es bien importante también entender el contexto histórico y geográfico a veces de los pasajes que estamos leyendo, porque si no, de repente las cosas pueden no tener tanto sentido o tanto impacto para nosotros, ¿verdad? Vivimos en una ciudad donde, gracias a Dios, pues todos los años llueve, y llueve mucho, ¿verdad? Hay tiempos de sequía, pero también hay tiempos de mucha lluvia, y no es
es hasta ahorita la falta de agua un problema actual. Aclaro, no estoy diciendo con esto llega a la casa, abre todas las llaves, desperdicia el agua, porque si hay un potencial problema al futuro si no la cuidamos. Pero hoy por hoy no es de que tú mañana estás preocupado porque quizá vas a sufrir de escasez de agua. En la región donde se proclaman estas palabras, en Israel, hablando explícitamente en Medio Oriente, era distinto, y a la fecha, porque es una región desértica. Si tú visitas los alrededores de Jerusalén, te vas a dar cuenta que todo es puro desierto y que lo único que tiene verde, vida, plantas, ¿verdad?, es justamente el pueblo de Israel. No me voy a desviar, pero este es el cumplimiento de una profecía asombrosa de cómo el pueblo volvería a su ciudad, como ocurrió en 1948, y ellos iban a fructificar. Entonces Dios les dio sabiduría y dirección, y con métodos impresionantes tecnológicamente hablando, ¿verdad? Ellos viven como si les sobrara agua, pero realmente no tienen ellos fuentes de agua dulce más que el río Jordán. Es la única fuente de agua dulce que tienen, es el río Jordán, que es pues como el río Lerma, pero sin chocomil, para que tú te des una idea, ¿verdad? No sé si te pasó, muchos vienen de fuera y la primera vez que pasaste por ahí, que dijiste, ¿y ahora aquí quién pasó? Volteaste a ver feo al que iba manejando, ¿no? O al lado de ti en el coche, y luego ya te enteraste que en esa zona pues suele haber un olor no muy agradable. Entonces ellos tenían el río Jordán, pero no tenían tantas fuentes de agua, no había tanto tiempo de lluvias. Entonces era muy común, y tú lees desde el Antiguo Testamento, que ellos cavaran en la tierra y que crearan cisternas, o que hicieran justamente como la mujer de esta historia, pozos de donde iban a extraer el agua. En ocasiones ellos tenían que traer el agua de otras regiones y tenían algunos ductos, a veces eran a la vista, a veces eran bajo tierra, pero era para traer el agua de otros lugares. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Es bien importante porque nos va a llevar ya a la enseñanza principal, a lo que más adelante veremos qué poder tiene de bendecir nuestras vidas no si lo entendemos, porque todos entenderemos, más bien si lo creemos y si lo vivimos. Los ejércitos invasores muchas veces no necesitaban desgastarse peleando contra los habitantes de la ciudad. En ocasiones ellos decían, seamos un poco inteligentes, y en vez de desgastarnos, de matarnos, de perder miembros, de perder fuerzas, de perder armas, vamos a ser un poco más inteligentes con la administración de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Y planeaban algunas estrategias, y una de ellas era cortarle su fuente de agua. Tú has leído en la Biblia seguramente en Génesis capítulo 26 versículo 15 que los filisteos taparon los pozos de Isaac, pozos que había cavado Jacob. No solamente tenemos este ejemplo, sino que también los historiadores nos cuentan que cuando las ciudades amuralladas no podían ser penetradas por el ejército invasor, ¿qué es lo que hacían? Las rodeaban. Esto aparece en la Biblia bajo un término, y es el término sitiar. Has leído seguramente Daniel capítulo 1, y dice que en el 5.º año, no recuerdo si fue el 5.º, pero bueno, del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor a Jerusalén, y lo importante es esto, dice la Biblia que la sitió. ¿Qué significa sitiar? La rodeaban. Había ciudades muy difíciles de conquistar, entonces en vez de poner escaleras, tratar de subir y que te mataran, lo que hacían era sitiar la ciudad, la rodeaban, y durante mucho tiempo, a veces eran semanas, a veces podía extenderse el sitio a meses, lo que hacían era impedir que entraran recursos naturales, impedir a todo el comercio que introdujera alimentos para que ellos empezaran a debilitarse. Y una estrategia muy común cuando el pueblo, como en este caso, en una ciudad desértica, no tenía arroyos o no tenía manantiales o no tenía lagos o fuentes de agua dulce dentro de la ciudad, lo que hacían era simplemente cortar el flujo de agua que venía de afuera hacia adentro de la ciudad. Un ejemplo muy importante es Petra, una de las maravillas del mundo moderno. Es una ciudad que era la capital de Edom, era un lugar cosmopolitan con muchos recursos, con mucho poder, y se les profetizó en Abdías 1 del 3 al 4 que por su soberbia serían derribados. Y esto parecía absurdo en la época, porque ellos, además de ser muy poderosos y muy prósperos, estaban en un fuerte natural. Si tú has visto fotos de Petra, o si tú lo has visitado, era una región que estaba rodeada de puras montañas, pero no eran montañas que tú podías descender, eran despeñaderos donde no había
forma de acceder. La única entrada era a través de un estrecho gran cañón de varios kilómetros, donde en ocasiones no caben más de 4 o 5 personas a lo ancho. Entonces no importa que llegara un ejército de 10,000, de 20,000, porque entre 4 o 5 y los de atrás iban turnando, y si estaban bien ubicados con gente arriba tirando flechas, se los iban despachando. Por ejemplo, para que tenga esto más sentido, ¿llegaste a ver alguna vez la película de 300? Levanten la mano todos los mundanos que vieron esa película sangrienta. Levanten la mano. Ok, yo también la vi, confieso mi pecado con ustedes, ¿verdad? Y esa película llega, no recuerdo si era Jerjes o Artajerjes, ¿verdad? Pero traían un montón de ejércitos de todas partes, y entre 300 los iban despachando, porque aunque fueran 10,000 no podían pelear más que 10 o 15 o 20, porque era un angosto camino que se reducía al paso de una cueva, donde los 300 unidos se iban turnando y los iban despachando. Bueno, esta historia en Petra era muy real. No necesitaba ni siquiera 300. Con algunas decenas de hombres tú podías ir despachando y atendiendo a los ejércitos invasores. Entonces, hace muchos años que tuvimos la oportunidad de visitar la región, recuerdo que le pregunté al guía, porque siempre me impactó eso. Le dije: oye, yo sé que esta ciudad quedó desolada, es morada de chacales, se asombran a los visitantes, y todo eso eran profecías explícitas que se cumplieron. O sea, que la Biblia dice que iba a pasar y la Biblia no narra su cumplimiento. Nosotros vivimos para verlo. Y le dije: ¿y cómo es que conquistaron este lugar? Y nos contaba que justamente los historiadores piensan que lo que ocurrió es que los ejércitos invasores sitiaron el lugar. En este caso no es que rodearon las montañas, sino que simplemente taparon ese gran cañón para que no entrara nada ni nadie. Buscaron el acueducto que iba hacia la ciudad y lo cortaron. Muy inteligentemente dijeron: ¿para qué nos desgastamos? ¿Para qué peleamos? ¿Para qué morimos si podemos cortarles el flujo de agua? ¿Y qué pasaba con una ciudad sin agua? Sin agua el cuerpo se debilita. Sin agua no puedes tú darle de beber a tu ganado. No puedes regar las tierras naturalmente. No solamente tú te debilitas, empiezas a empobrecer. No tienes recursos que producir, no tienes alimentos sanos. La gente, si tenía alguna herida, no se podía lavar, te podías infectar. Pequeños problemas podían convertirse en grandes problemas. Entonces, los ejércitos, por eso es que históricamente utilizaban esta estrategia. ¿Para qué nos desgastamos? ¿Para qué peleamos? Ellos solitos se van a rendir si nosotros solamente encontramos su fuente de agua y la cortamos. Terminamos con su flujo de agua y terminamos con ellos. Rompemos su flujo de agua, les traemos crisis, les traemos enfermedad, les traemos pobreza, les traemos escasez, les traemos debilidad, y con el tiempo eventualmente eso significará que, sin haber dado la vida de un solo hombre, una ciudad entera como la de Petra, por esta estrategia tan eficaz, caería a los pies del enemigo. Se me está poniendo la piel china solamente de saber lo que te voy a contar, imaginarlo, porque no sé si te das cuenta a dónde vamos. La Biblia habla en el Antiguo Testamento de batallas físicas, y tú dices: ¿y a mí qué me importa eso? No, yo no tengo pozos en mi casa, le abro la llave y ahí me llevan Bonafont a la puerta de mi casa. Y hay que recordar que Efesios 6 dice que ahora nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades. Es una batalla espiritual donde Satanás sigue empleando muchas de las estrategias de los tiempos antiguos, pero ahora con un método o una manera distinta de aplicar la estrategia. Él no es muy creativo, yo lo he repetido muchas veces. Si no, Pablo no habría dicho que no ignoramos sus maquinaciones. Si él dice que no las ignoramos, es porque la Biblia revela perfectamente cómo trabaja, y lo único que tenemos que hacer como cristianos es identificarlas, reconocer el principio para entonces identificar la forma y enfrentar la estrategia. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La estrategia del enemigo actualmente es exactamente la misma, pero de forma espiritual. Vamos a ver que somos como esa ciudad amurallada que a veces él no puede penetrar. O sea, el enemigo no tiene libertad de hacer con nuestras vidas lo que le plazca, como lo voy a explicar. Y lo único que necesita hacer no es desgastarse y mandarte 200 demonios que invadan tu vida, que traten de destruir tu vida. A veces él dice: no, ¿para qué nos desgastamos tanto y peleamos tanto? Lo único que necesitamos hacer es: demonios, escúchenme, le dice Satanás, corten el flujo de las corrientes de aguas de vida a los cristianos, y si ellos dejan de recibir agua, solitos van a caer. Y es de lo que quiero hablarte.
Y lo primero que tengo que explicar para que todo esto tenga sentido es, ¿qué es el agua en la Biblia? Jesús está hablando, y lo veremos 3 capítulos más adelante, de su espíritu, pero el agua también lo representa a Él mismo y representa su palabra. Vamos a ver 3 ejemplos de esto. Como te dije, podríamos ver una serie entera, pero quiero tratar de abarcar todo en un único mensaje. Isaías capítulo 32 es una profecía del futuro Mesías en ese entonces, es decir, de Jesús. De hecho, viene subtitulada como el Rey Justo. Y dice así, Isaías capítulo 32, versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. Jesús nos iba a proteger de la adversidad y como refugio contra el turbión. Pero lo que me interesa es la tercera analogía. Dice, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Jesús vendría a ser a nuestras vidas como arroyos de agua en tierra de sequedad. ¿Qué ocurre con una tierra seca cuando hay agua? Reverdece, florece, fructifica. Te conté hace rato que así es Israel. Tú vas a los alrededores y ves desierto, 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 desierto. Volteas a Jerusalén, dices, wow, esto es impresionante. ¿De dónde salió tanta vida? Bueno, de alguna forma, con tanta tecnología y la sabiduría que Dios les dio, ellos lograron la manera de regar sus tierras y de tener agua en medio de la nada. Y es como, yo al leer esto me emociono, porque digo, así debería de ser la tierra del Hijo de Dios. Así debería de ser, estoy hablando, la vida de los cristianos. Que el mundo voltee. ¿Y qué vemos allá afuera? La gente amargada, deprimida, ansiosa, enojada, matrimonios peleándose de cara todo el tiempo, gruñendo. Deberían de voltear a ver y decir, ¿pero qué es lo que tiene esta gente? Que aunque les caigas gordo, no pueda negar que algo fluye en tu vida. Que vean y digan, pero este matrimonio, ¿por qué tienen más de 10 años de casados y siguen sonriendo? ¿Qué es lo que tienen que siguen de la mano, que disfrutan? Que no son perfectos, pero son felices. ¿Y qué tienen estos que la pasan bien con sus hijos? ¿Y por qué esta persona en mi trabajo lo corrieron igual que los demás, pero él sigue contento? Que aunque les caigas gordo y aborrezcan la palabra de Dios, no puedan negar la influencia de los ríos de agua viva sobre tu vida. Que vean que en Cristo nosotros somos, aunque haya tiempo de desierto, no somos cualquier desierto, porque hay un arroyo en medio del desierto. Cuando nosotros estamos en Jesús, Jesús viene a ser, dice Isaías 32, porque Él vendría a ser como arroyos en tierras secas. Y Él viene a hacer que las vidas reverdezcan. Que personas que decían, me quiero quitar la vida, no tengo esperanza, no sirvo para nada, vienen a Jesús y empiecen a ver cómo su tierra se empieza a nutrir, empieza a fortalecerse y empieza a florecer. El agua en la Biblia representa la promesa de Jesús en nuestras vidas, pero no solamente viniendo de forma estática a decir, yo conozco a Jesús, sino Jesús trayendo fruto en tu vida. Pero el agua en la Biblia también representa la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55, vamos a ver esto. Quiero que veamos 3 simbolismos de lo que representa el agua en la Biblia, para luego ir a la aplicación y regresar a lo que estábamos viendo de la estrategia de Satanás. Isaías 55, versículo 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Así como, ¿de qué viene hablando? ¿Cuál es la ilustración? De la lluvia. ¿Qué hace la lluvia? Riega la tierra y la tierra produce su fruto. Bueno, así vendría la palabra. Dice, así será la palabra que sale de mi boca, y no volverá vacía, sino que prosperará, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. La Biblia compara también la palabra de Dios como la lluvia que vendría a regar nuestras vidas. En Efesios capítulo 5, 25 y 26, hablando del matrimonio, dice que nos amemos como Cristo amó a la iglesia. Y dice que Cristo amó a la iglesia, pero que además la purificó mediante lavamiento por la palabra. Entonces la palabra, ¿qué es lo que hace? Nos limpia. Vimos que la ciudad sitiada no solamente empezaba a ver cómo su tierra se secaba y dejaba de producir fruto y empezaba a venir una crisis, sino que las personas no tenían con qué limpiarse. El creyente que empieza a alejarse de las aguas de vida, como lo voy a explicar en un par de minutos, no solamente empieza a ver cómo su vida se empieza a secar,
¿Y por qué no hay fruto? ¿Y por qué no tengo contentamiento? ¿Y por qué no estoy realizado? ¿Y por qué no tengo satisfacción? Sino que además, escúchame bien, pequeñas heridas que se pudieron limpiar muy fácil se van a empezar a podrir más. En vez de que avancemos en un proceso de sanidad, te encuentras que la gente es cada vez más amargada, que la gente es cada vez más vengativa, que la gente tiene cada vez más orgullo, más odio. Y hablando de pecados, en vez de que la palabra a veces nos limpie y tú digas, bueno, mi vida no es perfecta, pero estoy avanzando en un proceso de santificación progresiva, siendo cada vez más como Él. Cuando el creyente se empieza a alejar de la palabra, yo lo he visto, tantos cristianos que en vez de crecer cada vez son más depravados, cada vez más perversos, cada vez más pecado, cada vez más maldad, porque no hay la palabra que está limpiando sus vidas, como el agua nos limpia. Y por último, Juan capítulo 7, Jesús de forma explícita nos explica a qué se refería, y Él está hablando acerca del agua como el Espíritu Santo que habría de darnos de beber. Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como le dijo esta mujer, como dice la Escritura, dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo mismo que le dijo a la samaritana 3 capítulos atrás. Pero aquí aclara a qué se refería Jesús, versículo 39. Esto dijo Jesús que habían de recibir, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Entonces la palabra representaba, el agua representaba desde el Antiguo Testamento la presencia de Dios. David, por ejemplo, en el Salmo 42, primeros 2 versículos, dijo: como la sierva brama por las aguas. La sierva se para en la madrugada y va a los arroyos de agua viva porque tiene sed. Dice: así clama por ti el alma mía. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de ti? Simbolizaba el agua la presencia de Dios. ¿Cuál es la presencia de Dios para nosotros? Su Espíritu Santo en nosotros. Ahora puede que tú digas: oye, pero yo vine a Cristo y ya recibí su Espíritu Santo. Bueno, pero recuerda que Pablo dijo a los Corintios que un cristiano podía o no ser lleno del Espíritu Santo de Dios, porque le dijo: no sean llenos de vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es como que tú me dices: yo ya tengo una botella de agua, pero esta botella puede estar llena como la que tengo en las manos, o puede estar a la mitad, o puede estar casi vacía. Entonces hay cristianos que a lo mejor dicen: este mensaje no es para mí, yo ya vine y bebí. Sí, pero tienes apenas un poquito de agua en tu vida. Estoy hablando en términos figurados. ¿Y cómo soy lleno? Ese mismo pasaje dice: hablando entre vosotros con himnos, con cánticos, con salmos en vuestros corazones. Es decir, a medida que yo aumento mi comunión con Dios y estoy durante el día en contacto con su palabra y estoy en oración y estoy escuchando alabanzas, yo empiezo a ser lleno. Para mucha gente ser lleno es vivir una vida de apatía de lunes a sábado y el domingo ir con su pastor a que le diga: ore por mí porque yo quiero recibir, porque yo quiero ser lleno. No, el tiempo del verbo sed llenos es un presente continuo. Es una verdad que se está aplicando ahorita, pero que se tiene que extender mañana, pasado mañana, todos los días de tu vida de forma permanente. No es irme a llenar, es permanecer en esa llenura. ¿Y cómo se logra? Con mi relación personal con Dios, con lo que David dice del Salmo 42, yendo a buscar tiempos con Dios, permaneciendo en Él, permaneciendo en comunión. Entonces, recapitulando, ¿qué representa el agua en la Biblia? Representa a Jesús, representa su palabra y representa la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Regresamos a las estrategias del enemigo. Voltea a ver un cristiano y es como la ciudad de Petra. Dice: lo rodean ángeles, tiene al Espíritu Santo de Dios, recibió poder, Hechos 1:8, y recibió autoridad sobre toda hueste del maligno, Lucas 10:17, y además la promesa de que nada los dañará. ¿Tú crees que Él se va a poner al tú por tú así como sí? No, Él estaría loco. Es como querer destruir Petra de forma natural. Y es bien importante que esto lo sepamos, porque hay cristianos que a veces piensan que el diablo tiene más poder del que realmente tiene. Y hay cristianos que viven con miedo. Ay, pastor, ore por mí porque pues creo que me están haciendo brujería.
y es que fui al mercado y una señora así como la bruja de Blancanieves me echó el mal de ojo, le hizo así y desde ahí me dan escalofríos. Y no tiene que preocuparnos, porque la Biblia dice que ningún arma forjada en nuestra contra va a prosperar. La Biblia dice que quién es aquel que nos podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien. La Biblia dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que aunque venga el enemigo como río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. ¿Tú te imaginas toda la brujería que no nos hacen como pastores? Si tuviera efecto, o sea, si Dios permitiera que todo lo que el enemigo intenta en contra mía, yo ya estaría como Quasimodo, estaría todo amolado. Entonces, imagínate todos los vudús que nos hacen, estaría todo el día, ay, ¿verdad? Y los que le hacen vudú al pastor César estarían en bancarrota del vudú tan grande que tendrían que hacer, todos los muñecotes que tenían que comprar. Entonces, no tienes que tener temor de esto, pero sí darte cuenta de lo que viene, porque es bien importante. Satanás no es tonto. Satanás conoce a un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿No has conocido a gente que practica ocultismo, que si tú estás bien con el Señor, hasta te evitan? ¿No te ha pasado gente en la calle que la disiernes medio rara? Que dices, esa se ve que es una brujota, pero de las buenas. Y que se hace así y se empieza a encorvar y se aleja de ti. Acuérdate de los hijos de Seba que llegaron con el endemoniado. Y el demonio dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Entonces el enemigo conoce y ni de tonto se va a meter tú por tú a pelear con un hijo de Dios en el sentido de haber una batalla aquí con las espadas, porque sabe que la tiene perdida. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo astutamente hace? Dice, ¿para qué desgastarnos? Y lo imagino en sus juntas demoníacas, porque Efesios 6 habla de principados y potestades. Hay un orden, hay jerarquías, hay organización y hay estrategias. Simplemente apliquemos la estrategia de antaño. Corten sus corrientes de agua. Satanás, y si llegamos con tentaciones, no. Ahorita, lleno del Espíritu Santo, ¿tú crees que va a caer? No seas tonto, demonio, piensa. No, aquí, mira, su compadre que le llegue con las drogas y con el alcohol. No. Lleno de la palabra, no va a caer. Lleno del Señor, que no has leído la Biblia, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si es Cristo en él no va a poder. No, escuchen. Vamos a saturarlos de tanta actividad, de tanta distracción, de tanto trabajo. Es más, digo entre comillas, vamos a bendecirlos, que les vaya tan bien, que se encuentren con tanto trabajo, con tanta cosa que hacer, con tanta distracción, que cuando menos se den cuenta, el agua que fluye a sus vidas esté totalmente cortada. El enemigo lo que va a tratar de hacer, como lo hicieron en los tiempos de antaño, es tapar tus pozos de agua para que tú no tengas de dónde beber. Romper los canales y los acueductos de las aguas de vida que fluyen hacia tu vida. Porque si él logra romper la fuente de agua de un cristiano, sin mayor esfuerzo, el cristiano solito va a caer rendido a sus pies. ¿Me estoy explicando? Ha habido, y te he contado recientemente, tantos testimonios de pastores de todo tipo de denominación caídos. Y no es de que es por su denominación, no, de toda denominación. No te hablo de charlatanes que evidentemente te das cuenta que ni creen en Dios, que hacen mercadería de nosotros con palabras fingidas, como dijo Pablo a Timoteo, no, sino de gente que en muchos casos es gente honesta, que ama a Dios, que predicaba sanamente la palabra de Dios. Y la pregunta, ¿y por qué cayeron? Y la respuesta es esta, escucha sus testimonios, después de haber caído, y todos coinciden en esto, lo han dicho, dicen, nos saturamos tanto de ministerio, y viajes, y trabajo, y consejerías, y oraciones, y congresos, seminarios, que se desconectaron de la palabra de Dios, que rompieron su relación con Dios, que perdieron su intimidad con Dios, que su relación con Dios era, voy a leer la Biblia, pero para ver qué voy a compartir, y dejaron de venir a ver qué Dios me quería hablar a mí, que era orar para orar por los demás, pero no orar para yo pasar un tiempo con Dios. Y todos seguimos necesitando de esos corrientes de agua, de esos acueductos, estoy hablando en término figurado, de lo que es el agua de Dios en la Biblia, que fluyen hacia nuestras vidas. Entonces el enemigo muy astutamente dice, esta gente está tan llena de Dios que no voy a poder. Entonces mira, que se saturen de ministerio, que estén tan ocupados que no tengan tiempo para estudiar para ellos la palabra de Dios.
Que no tengan tiempo de pasar para ellos tiempo a solas con Dios. Que estén tan llenos de trabajo, de redes sociales, tan cautivados por las series de Netflix. Y no estoy siendo religioso y diciendo que todo es del diablo, pero en ocasiones, cuando menos te das cuenta, estás tan ocupado en tantas cosas que ya estás totalmente desconectado de esas fuentes de agua viva. Ahora, la gente no podía ver al enemigo trabajando porque esto era algo que se hacía fuera de la ciudad. Hasta que el agua estaba cortada se daban cuenta del daño. Y yo así veo a muchos cristianos que, sin darse cuenta, poco a poco se fueron sumergiendo en otras cosas y llenando de actividades, de compromisos, de ministerio, de redes sociales, de televisión, de series, que hasta que no empezó a cesar el agua, no se dieron cuenta. A lo mejor ni cuenta te has dado. Y te preguntas, ¿y por qué estoy seco? ¿Y por qué no estoy pleno? ¿Y por qué estas heridas en mi vida se agravan más? ¿Y por qué me estoy pudriendo? ¿Y por qué me estoy depravando? He platicado con algunos de ustedes en consejería y me han dicho, es que quiero, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tu cisterna está vacía. Porque si no hay esas corrientes de agua, no vas a poder en tus fuerzas. Porque el pueblo sin agua se debilitaba, porque el pueblo sin agua caía en crisis, porque el pueblo sin agua enfermaba. Y sigue siendo lo mismo con nosotros. Sigue siendo lo mismo con nosotros. Lo voy a explicar con los mismos 3 puntos. Jesús, ¿qué pasa cuando el enemigo logró desconectarme del Señor? Bueno, muy sencillo. Jesús dijo en Juan 15 del 1 al 5 que pegados a Él llevaríamos fruto, pero que separados de Él nada podríamos hacer. Entonces el enemigo rompe nuestra relación con Jesús. Somos religiosos que venimos el domingo, pero no lo conocemos personalmente y naturalmente. Ni damos fruto, ni empezamos a avanzar en la vida, nos estancamos. Su palabra, Salmo 119, versículo 105. Como te dije, de cada punto podríamos hacer una serie. Yo solamente un panorama general. Sé que quizá vienen a tu mente otros versículos, pero quiero solamente dar un ejemplo por cada punto. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Un cristiano que ya no pasa tiempo en la palabra, no sabe dónde pisa y no sabe a dónde va. Una cosa es que a veces todos cometemos errores, otra cosa es que llevas los últimos años de tu vida cometiendo puros errores todo el tiempo. Y dices, ¿es que por qué? Porque no hay agua en tu vida, porque no está la palabra guiando tus decisiones, porque estás inventando, como vimos la semana pasada, no estás siguiendo la nube, estás caminando por donde quieres y a veces te sale bien, a veces no te sale bien. Porque si la lámpara no va alumbrando mis pies voy a tropezar, porque si no alumbra mi camino me voy a perder. Y por eso hay gente que está perdida, que ha caminado y caminado y caminado y caminado, pero no entiende ni siquiera por qué está aquí en la vida. Que trabajan para comer, comen para vivir, viven para trabajar, están dando vueltas, se sienten frustrados y dicen, es que me falta esto, me falta aquello, qué bueno que llegó el buen fin, porque necesito esto. No, lo que necesitas es beber de las aguas de vida. Su Espíritu Santo, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. 9 cualidades del carácter: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y dicen, ¿y por qué no veo el poder de Dios en mi vida? ¿Por qué hay tanto cristiano que vive en derrota, que lleva años y no puede dejar el alcohol, no puede dejar las drogas, no puede dejar la pornografía, no puede dejar el adulterio, novios que no pueden dejar de fornicar, no pueden dejar el cigarro? Porque estás débil, porque no estás bebiendo de las aguas de vida. ¿Me explico? Porque no tienes, o quizá tienes en tu vida el poder de Dios, pero eres un vaso semivacío, no estás lleno. Satanás te debilitó. Tomas chorritos de agua de vez en cuando. Vienes el domingo y tus chorritos de agua en la alabanza. Yo quisiera que la alabanza durara más los domingos. No podemos por los 3 servicios, pero eso no me atormenta porque sé que tengo el resto de la semana para pasar tiempo alabando a Dios. Pero hay cristianos que el único tiempo que pasan alabando a Dios son los 20 minutos que dura la alabanza del domingo. Y cuando la Biblia dice, sed llenos del Espíritu, cuando la Biblia habla de no contristarlo, de no apagarlo, el contexto claramente indica que a medida que yo paso más tiempo en oración, en alabanza, en lo que llamamos su presencia, que es mi relación con Él, más ese fuego va a arder, como hace poco lo vimos, y más seré lleno de Él.
mientras más sea lleno de Él, más podré experimentar su poder en mi vida y menos el enemigo me podrá hacer daño de forma personal. Pero yo me alejo de Él, vaso semivacío, tierra árida, seca, sin fruto, sin sanidad, sin restauración y sin poder. Cristianos que llevan décadas viviendo en derrota, y eso tiene que terminar en este día. No tienes por qué vivir así cuando tienes el poder de Dios. Es como caminar todos los días por una calle y te asaltan 3 cuates con un palo, ¿te imaginas? Y supongamos que tú eres militar y tienes una AK-47 en tu casa, tu tío es Rambo, y llevas 3 años y todos los días te agarran a palazos. ¿No te hartarías? Y dirías, pero qué necesidad. Y así estamos espiritualmente. Los demonios riéndose, burlándose, esclavizándote. Ahí te tienen encadenado, debilitado, adicto. ¿Y por qué? Si tienes el poder de Dios. Pero necesitas identificar la estrategia del enemigo y darte cuenta, porque piensas, no, es que el problema es la tentación. No, él mano a mano no puede contigo, pero te debilitó, cortó tus corrientes de agua y te tiene seco. Y por eso no hay poder y tampoco fruto. Pastor, ore por mí para que Dios me dé contentamiento, para que me quite la ansiedad, para que me dé paz. Entiende que esto es el fruto del Espíritu Santo. Yo puedo orar por ti, pero si tú no te metes con Dios no lo va a producir. Y hay mucha gente que cree que el problema es su carácter. No, el problema no es la presencia de tu mal carácter, es la ausencia de la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre tu carácter. ¿Por qué no tengo dominio propio? Porque amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, vuelvo a repetir, son el fruto de su espíritu. Entonces la vida cristiana puede ser tan sencilla o tan complicada según entendamos esto. Me desconecto de Dios, por más que lo intente no hay fruto. Surge mi carnota, batallo en mis fuerzas. Me conecto con Dios, el mundo a mi alrededor se puede estar cayendo, pero lo que Jesús dijo se cumple. De mi interior brotan ríos de agua viva. Y en tus tiempos más oscuros descubres que vives en paz, que tienes gozo, que tienes paciencia, que tienes dominio propio. Y por eso Satanás, que lo sabe, al igual que en los tiempos de antaño, dice, tapemos los pozos como los de Isaac, robémosles el tiempo, distraigámoslos con tantas ocupaciones, mantengámoslos tan ocupados con tantas cosas que ni cuenta se dan que se están debilitando y que cada vez están más vacíos, más secos, más desérticos, viviendo vidas cada vez más miserables, cuando no tiene que ser así. Una ciudad sin agua muere, tierra sin agua muere, tu cuerpo sin agua muere. ¿Qué te hace creer que un cristiano puede vivir sin el agua de Dios en su vida? Si yo no bebo de los ríos de agua, también moriré. Y esto nos enseña que, como decía en una de sus alabanzas el hermano Arjona, seguramente te la sabes, era aquella que decía que el problema no es problema. ¿Sí te acuerdas de ella? El problema es la adicción. No, ese es el resultado del problema. Te lo voy a demostrar ahorita con un pasaje. El problema es mi carácter. No, ese es el resultado del problema. El problema son mis conflictos en casa. No, ese es el resultado del problema. El problema es que hago pura tontería, tomo malas decisiones, nada me sale bien, no sirvo. No, estás engañado, estás viendo el resultado del problema, pero no estás viendo la raíz. Es como la gente en la ciudad. Oye, el problema es que la tierra está seca y que nos estamos pudriendo y enfermando. No, el problema, compadre, es que no está entrando agua a tu tierra. ¿Quieres arreglar el problema? Sal de la ciudad, echa patadas a esos invasores, reconstruye los ductos de agua y todo se va a arreglar. Y es lo mismo. ¿Quieres que tu vida cambie? Arregla el problema de raíz. Echa patadas los demonios que te han estado manteniendo ocupado, distraído con otras tonterías, que te han alejado de la palabra de Dios, que te han hecho un religioso que no tiene una relación con Jesús, que te han tenido vacío, que te han alejado de la presencia de Dios, que te han hecho que estés vacío de su presencia, que tengas su espíritu pero a cuentagotas. Métete con el Señor, métete con su palabra, cava pozos, vuelve a hacer cisternas y su agua va a fluir sobre tu
vida, y su agua va a traer sanidad, su agua va a traer bendición, su agua va a traer dirección, su agua va a traer llenura, va a traer fruto. Necesitas entender dónde comenzó todo para poder arrancar el problema de raíz, para poder resolver lo que realmente tienes que resolver. Y es que nadie puede sobrevivir sin agua. Y espiritualmente es lo mismo. ¿Para qué agarrarnos a catorrazos con aquella ciudad? Cortemos su suministro de agua. Al tiempo estarán débiles, al tiempo estarán rendidos. Los tiempos pasan, la estrategia sigue siendo la misma. Te conté hace algunos meses en el mensaje de cuando el pueblo duerme, que el problema inicialmente de Sodoma y Gomorra fue no su inmoralidad, la inmoralidad fue el resultado. Pero si tú lees, te lo voy a recordar, Ezequiel 16:49, dice que fueron estos los problemas de Sodoma y Gomorra. ¿Quién se acuerda? A ver quién pone atención a las prédicas. Fue hace como 3 meses. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Nada tiene que ver con la inmoralidad que ellos vivían. Esto es impactante porque dirías, oye, el pecado más grande de Sodoma es que eran bien perversotes. Dile al de al lado, así como tú, ahí estaba tu familia. No, el problema no es que eran bien perversotes, eso fue el resultado del problema. El problema fue soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Las 3 van de la mano, son primas hermanas y trabajan juntos. La saciedad de pan, el estar bien me hace querer. No necesito tanto de Dios. A veces la gente busca a Dios cuando no hay saciedad de pan. Hay enfermedad, hay crisis, problemas en casa, el hijo se fue, la suegra vino, cualquier desgracia, entonces la gente está buscando a Dios. Pero cuando todo está bien, no necesito tanto de Dios, y eso es soberbia. ¿Y a qué lleva la soberbia? Abundancia de ociosidad. No pienso que no necesito tanto de Dios. Tengo más tiempo para ver fotos en Instagram, videos en TikTok, memes en Facebook, tonterías en YouTube. Y yo no estoy diciendo que esto es pecado, aclaro. No dice que el pecado fue ociosidad. De vez en cuando a todos nos ayuda a darte un respiro y distraerte unos minutos con algo que no sea pecado, por supuesto. Pero fue la abundancia de ociosidad. Los desconecta de Dios. Digo, Sodoma y Gomorra no conocían de Dios, pero así menos les iba a interesar. Y si por ahí Lot de casualidad les llegó a predicar, ellos ni por aquí les entraba porque estaban muy ocupados. Lo mismo que pasa con muchos cristianos. Estoy cómodo, me vuelvo soberbio, creo que no necesito tanto de Dios. Como te dije al principio, a lo mejor ahorita te sientes bien. Eso te ha llevado a ser un ocioso, pierdes demasiado el tiempo. El enemigo está rompiendo todos tus canales de agua. No escuchas la palabra, no pasas tiempo con Dios, no tienes tiempo de alabanza. No eres lleno de su espíritu, pero como todo está bien, dices, no es necesario. Eso es para el infeliz, para el desgraciado que le está pasando mal. Yo la llevo bien. Déjame decirte algo. Y no te estoy maldiciendo. Es una advertencia para que la detectes antes de tiempo. Porque si tú no corriges esto, tu ciudad pronto va a caer. Eres una bomba de tiempo, una cuenta regresiva. Si el agua dejó de fluir hacia tu tierra, dentro de algunas semanas, a lo mucho meses, vas a reconocer cuán ciertas son estas palabras. Algunos ya llegaron a ese punto. Lo he percibido en mi espíritu. Pensaba compartir algo relacionado con el desánimo, porque percibo a mucha gente desanimada, triste, apática, apagada, algunos a la par despertando, pero muchos engañados y tomados por el enemigo. Pero entonces me doy cuenta de esto y digo, poco ganaría diciendo, hey, ánimo, sigue adelante, si no arrancas el problema de raíz, ¿me explico? Mala hierba, quito la mala hierba, no quito la raíz, va a volver a salir. Puedo orar por ti, por tu desánimo, por la tristeza, por la depresión, por la ansiedad, pero si no arrancas el problema de raíz va a regresar. Y lo que necesitas es eso, detectar dónde comenzó todo. Y no fue con el problema, sino cuando dejó de fluir el agua de Dios hacia tu vida. El enemigo te sitió, es decir, literalmente
demonios alrededor de tu familia llevan meses, quizá años, planeando cómo distraerlos, cómo ocuparlos. Quizá como familia cayeron todos en esta dinámica, andan como locos de aquí para allá todo el día. No está mal que tengan actividades, todos las tenemos. Pero algunos andan de aquí y allá, y en la clase de esto y aquello, y el otro, y no tienes tiempo para Dios. Estás tan ocupado, con tanto trabajo, con tantas actividades, con tantos hobbies, con tanto ministerio probablemente, que tu tierra está seca, tus corrientes de agua vacíos, y ni cuenta te has dado que Satanás otra vez te aplicó la de Petra. Ahora con todo esto es para que abramos los ojos y que el Señor reprenda en el nombre de Jesús a todo espíritu de estupor que te está cegando en esta mañana. Que vele el entendimiento de mucha gente, que puedas darte cuenta y decir: es cierto, Dios, me estás hablando a mí, y hasta este punto del mensaje ni cuenta me había dado, porque no tienes por qué seguir viviendo así, cuando hay victoria en el nombre de Jesús. Y te quiero leer algo, si me apoyan con el teclado y me acompañan a Jeremías capítulo 2. Leímos hace rato que Jesús sería como un arroyo de agua en tierra seca. Pero esta es la contraparte que también puede venir a nuestras vidas. Jeremías 2, versículo 5. Dice que así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Ahora, después de esto comienza versículo a versículo a hablar de una serie de pecados. Preguntaban dónde estaba Jehová. En el versículo 8, al final del versículo 7, dice que contaminaron la tierra, que hicieron abominable la heredad. Fíjate, cuestionan a Dios, contaminan su tierra, hacen abominable su heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, o sea, lo dejaron de buscar. Los que tenían la ley no me conocieron, los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Versículo tras versículo, el contexto está hablando de cómo el pueblo se apartó de Dios. De hecho, viene subtitulado esta porción como Jehová y la apostasía de Israel. ¿Vas bien hasta aquí? Lo que es impactante es, un poco más adelante, quiero llegar hasta el versículo 13. El contexto no ha cambiado. Y de repente aquí dice Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. Ahora, deja tantito tu Biblia. Venimos de leer una lista como de 10 males, si la lees completa. Profetizaron en nombre de Baal, contaminaron, apostataron, se rebelaron, cuestionaron. Y Jeremías dice: ¿dos males? Pero acabas de mencionar como 10. Pero es que ahora va a hablar de la raíz de todos ellos. Y necesito que esto te quede claro, porque a lo mejor así estás, dices: tengo una listota de cosas en mi vida que están mal. Y a veces en la consejería nos perdemos un poco, tratando detalle por detalle, con consejos prácticos. Pero realmente, si tú atacaras el problema de raíz, verías cómo todos esos en automático desaparecen. ¿Y cuáles fueron estos dos males? Es muy sencillo y es todo lo que hemos venido predicando. Versículo 13: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Estas aguas, como lo hemos predicado recientemente, no te van a saciar permanentemente. Y este es el pecado por el cual Israel apostató. Y Dios a través de Jeremías revela: el problema no es todo lo que hicieron. El pecado de Israel fue que se apartaron de Dios, dejaron de beber de las aguas de vida, cavaron para ellos mismos cisternas. Dijeron: ¿para qué buscar a Dios si aquí hay satisfacción? En esto me voy a realizar, aquí está la llenura. Y naturalmente con el tiempo todo lo demás fue la consecuencia orgánica de una vida sin Dios.
necesitas es volver a sus ríos de agua viva, nada más. Y ahí te dará la dirección que no has tenido. Ahí cambiará las emociones negativas que tú no has podido controlar. Ahí transformará el carácter con el que llevas años luchando. Ahí te dará el poder para vencer sobre esas adicciones que tú no has podido. Todo esto lo expliqué en el mensaje. Ahí Jesús te hará fructificar. Ahí su Espíritu te dará poder. Ahí su presencia hará que tú des fruto. Deja de cavar cisternas fuera de Él y vuelve a Él. ¿Por qué seguir viviendo como lo has hecho? ¿Por qué seguir en ese desierto, pudriéndote, enfermándote, desolándote, cuando la Biblia anunciaba: vendrá Jesús y será como un arroyo en medio del desierto? ¿Por qué seguir con tu familia como está por los suelos cuando Él puede traer restauración? ¿Por qué seguir viviendo oprimido por el enemigo y viendo cómo el enemigo te ha sitiado y se burla de ti porque tú solito te rendiste a sus pies y caíste de rodillas cuando puedes pararte en el nombre de Jesús? Y lo único que tienes que hacer es esto: reconstruye tu acueducto. Reconstruye tu acueducto. Vuelve al pozo del agua viva, de la persona de Jesús, de su palabra y de la llenura de su Espíritu, y empezarás a reverdecer. Serás como Israel, un oasis lleno de fruto, de verde, de vida, de vegetación, en medio de este mundo desierto. ¿Por qué seguir viviendo como estás viviendo? No es necesario. No tienes que seguir así. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra. Y no te leí el fin de la plática de Jesús con esta mujer samaritana. Es muy sencillo el final. Versículo 15. La mujer le dijo: yo quiero beber de esa agua. ¿Cómo va a terminar tu plática con el maestro? Después de todo esto, le dirás: Señor, yo quiero beber. ¿O seguirás cavando tu propia cisterna? Yo quiero terminar mi plática como esta mujer. Y si tú también lo quieres, dile conmigo: Maestro, dame de beber. Si así lo deseas, levanta tus manos en señal de rendición, entregándole tu vida, y dile: dame de beber. Te anhelo a ti, Jesús, arroyo de agua en el desierto. Tu palabra, como la lluvia que cae sobre la tierra y la hace germinar y produce su fruto. Necesito tu palabra en mi vida. Dame de beber de ti, Jesús, de tu palabra. Y que mi vida sea llena del agua de tu Espíritu Santo. Entiendo que no se trata solo de decirlo. Mi oración es en sentido figurado. Pero lo que realmente estoy diciendo es que de buscarte insaciablemente, incansablemente, que como el rey David oraba, me preguntaré cuándo me he de presentar. Entiendo que esta oración, Señor, significa que yo entiendo cuánto te necesito y que ya no quiero vivir lejos de ti. Quiero reconstruir esos acueductos. Es verdad, Satanás y sus demonios los hicieron pedazos y ni cuenta me había dado. Y cada vez era más grande el daño. Y yo pensaba que el daño era, o el problema era el daño de lo que veía dentro de la ciudad, porque no alcanza a ver más allá de las murallas. Y me he estado enfocando en problemas en casa, cuestiones de carácter, luchas personales, pensamientos, sentimientos. He estado en mis fuerzas tratando de reconstruir, en vez de reconstruir primeramente el acueducto.
Y dile: Señor, hoy quiero reconstruir ese acueducto. Quiero volver a tener una relación contigo, Jesús. Si nunca la has tenido, dile: quiero tenerla por primera vez. No solo una religión, quiero realmente conocerte, no que me hablen de ti. Yo te quiero conocer a ti, revélate a mi vida. Quiero tu palabra, Señor. Necesito todos los días de mi vida, a través de libros, de prédicas, pero sobre todo de la Biblia, que tú me hables, que tú me dirijas, que tú me ilumines, que tú me des sabiduría con tu consejo, con tu mandato, ánimo y reprensión cuando así lo requiera. Ya no quiero estar lejos de tu palabra. Quiero ser lleno de tu espíritu. No quiero ser un vaso medio lleno, semilleno. No quiero, Señor, caminar con un gotero de aguas de vida. Quiero, Señor, que tú me inundes con tus ríos de agua viva. Por así decirlo, estar sumergido en ti. Entiendo que ese pasaje de ser llenos del Espíritu, ahí mismo enseña que no es algo que se logra o se obtiene pidiéndolo, sino buscándote. Así que esta petición es simbólica, pero al mismo tiempo implica un compromiso. Dile: dame de beber. Y esto significa: entiendo que te necesito tanto que te voy a buscar, porque quiero más de ti. Dile conmigo: Señor, yo quiero beber de esa agua. Inúndanos de tus ríos de agua viva. Queremos más de ti. Y a medida, Señor, que cada hijo, hija tuya beba del agua, hoy que hemos entendido las tres cosas que significan, oro para que traigas restauración, bendición, dirección, sanidad emocional y también sanidad en sus cuerpos físicos, sanidad mental, poder a sus vidas para vivir una vida en victoria, para hacer tu voluntad, fruto abundante, una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, un mejor trato a los demás con bondad y benignidad, fe ante todo, mansedumbre, dominio propio. Transforma nuestras vidas, haznos reverdecer, Señor. Dile: no quiero ser un desierto, que los demás volteen a ver y digan: ¿qué es eso que esa persona tiene? Y podamos responder que no es algo, que es alguien, que eres tú en nuestras vidas, que son tus ríos de agua viva, de los cuales hemos bebido y nos han llenado, porque en ti y solo en ti hay saciedad, y hoy lo hemos entendido. Dile: Señor, renuncio a mis cisternas, te entrego mi apatía, entrégale tus distracciones. No basta solamente con una oración, dile de forma específica en qué momentos vas a buscarle. Y eso implica sacrificar algunas cosas en tu vida que te están robando el tiempo. Quizá te tendrás que perder de algunos negocios, cerrar tu negocio tal vez más temprano, dejar de perder tiempo en redes sociales o no acabar esa serie que estabas viendo, dejarla para de vez en cuando, un ratito el fin de semana. Pero en el día a día dile: Señor, ya no quiero ser un desierto. Quiero que tus arroyos inunden mi vida, que tus aguas de vida, Señor, vuelvan a humectar mi tierra y producir fruto. Que tu palabra y tu presencia traiga sanidad a nuestra tierra, Señor. Danos de beber, porque queremos tus ríos de agua que prometiste, Jesús. Convierte esta alabanza en una oración. Tú te la sabes. Si no te la sabes, escúchala, y a medida que la entiendas, repítela. Dile: dame de beber de tu amor, de tu persona, de tu palabra, de tu espíritu. Dile: quiero más. Dame de beber, no nos conformamos, queremos más de ti en nuestras vidas. de tu amor, Reconoce que la le fuente de necesitas. todo poder. Vuélvete a Él. Nada que sacia mi ser. Dile: solo tú me puedes saciar, Jesús. Inagotable amor. Queremos más de ti en nuestras vidas. Tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu amor.
Gracias, Jesús, porque seré como esa ciudad amurallada, que ahora no solamente confía en sus murallas, sino que ejércitos estarán fuera de ella, custodiando cada centímetro de ese acueducto. Es decir, defenderé con uñas y dientes todo aquello que representa tus ríos de agua viva en mi vida, Señor. No serás tú un hobby en lo que me sobra de tiempo. No será tu palabra algo de vez en cuando. No será tu espíritu algo que desee los domingos. No. Tú, Jesús, tu palabra y tu presencia será lo que yo más desee, lo que yo más busque y lo que yo más defienda. No importa si a veces tengo que renunciar a otras actividades, si tengo que desvelarme y amanecer todo cansado, si tengo que pasar menos tiempo con algunas personas, bajarle a mi intensidad de activismo en el ministerio o en el trabajo. Defenderé hasta la muerte el acueducto de mi vida, porque hoy me queda claro que sin ti yo muero. Y esta es mi oración: dame de beber. Una vez más díselo y terminemos con esto. En el nombre de Jesús. Amén. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.